Lucas 10, del 25 al 37. Esto es la palabra del Señor, hermanos. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bueno, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, bueno, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, pregunta el Señor Jesucristo, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Señor, gracias por tu palabra. Oramos que nos bendigas a través de ella, que nos hables, que nos edifiques, que nos consueles, que nos alientes, pero especialmente que nos muestres el Evangelio. Nuestra pobreza espiritual y cómo esa pobreza nos conduce a la necesidad de correr a aquel que nos hace ricos espiritualmente, a nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta parábola, gracias por esta enseñanza y oramos que mientras la predicamos el Espíritu Santo pueda obrar para nuestra edificación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos alguna vez en nuestras vidas habremos escuchado la expresión, o tal vez hasta la hemos usado, buen samaritano, seguramente para referirnos a alguien, alguna persona que ha emprendido una loable labor de cuidar a otra, o simplemente para referirnos a alguien que ayuda a un necesitado sin esperar nada a cambio. Fulano estaba en una gran necesidad hasta que apareció un buen samaritano y lo ayudó. Pues bien, esa es una expresión, como acabamos de leer, que proviene de la Biblia exclusivamente y se usa una única vez en este pasaje que nosotros leemos. Es la única vez que nosotros vemos este relato en las Escrituras y el que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. Es probable también que nos hayamos acostumbrado tanto a la expresión buen samaritano que creamos que no hay nada más que decir en esta parábola. Sin embargo, la palabra de Dios siempre es y será una fuente inagotable de sabiduría. Y hay tanto que decir en esta parábola, más de lo que usted pueda imaginarse, especialmente acerca de la vida eterna y de lo que Cristo ha hecho para llevarnos a esa vida eterna. Esta no es una parábola acerca de cómo comportarnos bien y ayudar al necesitado, aunque ciertamente es muy bueno ayudar al necesitado. Esta es una parábola, como veremos, acerca de la vida eterna. Así que vamos a seguir un bosquejo bien sencillo en esta mañana. Vamos a ver en primer lugar la ocasión de la parábola, es decir, por qué se da esta parábola, versículos 25 al 29. Luego veremos el contenido de la parábola, versículos 30 al 35. Y finalmente veremos la enseñanza de la parábola, versículos 36 al 37. Y terminaremos con algunas breves aplicaciones finales. La ocasión de la parábola, el contenido de la parábola y la enseñanza de la parábola. Miren conmigo los primeros versículos en el versículo 25 del capítulo 10. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Esta famosa parábola, como ya dijimos, comienza con una conversación que parecería muy común y muy rutinaria, al menos en la vida del Señor Jesucristo. No sabemos a ciencia cierta cuál era el escenario, dónde se dio. Lo que sí sabemos es que ya Jesús iba camino a Jerusalén
Y mucha gente le estaba siguiendo, mucha gente con muchos intereses, pero entre ellos gente que quería probarle, que quería simplemente sacarle palabras para debatir con él y probar que él no era tan santo, tan perfecto como decía. Pues siempre fracasaron en su intento, pero ellos nunca dejaron de insistir. Así que ahí había un escriba, que era un hombre enseñado en la ley de la época y en la religión de la época, que quería exponer a Jesús o desmentirlo o ponerlo en ridículo. Y él le hace una pregunta, ¿verdad?, delante de todos, que es una pregunta crucial. Él se levantó, dice nuestro texto, tal vez para llamar la atención sobre el resto de la multitud, y le pregunta al Señor algo que es crucial. Maestro, miren la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Independientemente de la intención que el hombre tenía al hacerle la pregunta a Jesús, la pregunta es una pregunta importante. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y esa es precisamente la pregunta a la que Jesús da respuesta con la parábola, por lo que podemos afirmar que la enseñanza de la parábola del buen samaritano es acerca de la vida eterna. Jesús está básicamente respondiendo a la pregunta con ese relato y está relacionado estrechamente con él. Y miren la respuesta del Señor Jesucristo, porque Jesús responde con otra pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? La ley que él debía conocer, que era la ley de Dios. ¿Cómo lees? Es decir, ¿qué has leído tú en la ley, en lo que tanto has leído? El Señor le responde muy inteligentemente al experto de la ley, muy sagazmente. La idea del Señor era mostrarle a él y al resto de los oyentes que su mensaje no provenía de él, que las verdades acerca de la vida eterna no eran algo que él estaba enseñando como una novedad, que era algo que ya Dios había enseñado en su palabra, que solamente había que leer con cuidado para poder entenderlo. Y me encanta esto, me encanta cómo el Señor siempre dirigía a las personas a la Escritura, siempre dirigía a las personas a la Escritura, y eso debería darnos a nosotros una idea de cómo presentar también las verdades acerca del Señor. A veces damos demasiadas opiniones personales, incluso cuando no nos las piden, pero nuestra meta ha de ser siempre conducir la mente de las personas a la Biblia. Y ante cada pregunta acerca de la vida, acerca de cómo ser creyente, acerca de cómo agradar al Señor, tal vez tengamos muchas ideas en nuestra mente, pero nuestra respuesta debería empezar con la Biblia dice. Y si no tenemos certeza de eso, tal vez sea lo mejor decir, mira, por ahora no puedo responderte esa pregunta, pero déjame averiguar bien y podemos conversar después. Pero hermanos, tratemos siempre de seguir este ejemplo del Señor Jesucristo, conducir la mente de las personas a la Escritura. Miren que cuando Jesús le dice eso al hombre, el hombre responde, aquí está mi oportunidad, entre otras cosas, de mostrar que soy un hombre entendido en la ley y que la ha leído. Y miren cómo respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dicho sea de paso, la respuesta del intérprete es una respuesta correcta. Si estuviéramos en un concurso de preguntas y respuestas, teníamos que pichar el botón verde. Eso es correcto. Ha respondido muy bien. Eso es lo que enseña la ley acerca de cómo heredar la vida eterna. Amando a Dios sobre todas las cosas y amando a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta está basada en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la gran enseñanza de la ley. Todo lo que nosotros vemos en la Biblia se resume en eso. Amar a Dios sobre todo, amar a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios que Dios mandaba establecía que el hombre, para ser salvo, para heredar la vida eterna, debía amar a Dios y a su prójimo. Hasta ahí creo que ninguno de nosotros tiene ningún problema, ni con el escriba, ni con las respuestas del Señor Jesucristo. Todo parece ir bien. ¿Dónde la cosa empieza a complicarse un poco? Bueno, cuando el Señor le dice al hombre, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Ahí es donde está el meollo del asunto y donde la cuestión empieza a complicarse. Porque aparentemente el escriba le está respondiendo al Señor Jesucristo con la certeza de que Él cumple esas cosas. Y el Señor le está diciendo, ok, mira, me parece que estás bien, lo has respondido correctamente, ahora ve y hazlo. Y no sé si les pasa a ustedes, pero
casi siempre que pensamos en las cosas del Señor, es más fácil pensar que hacer. Todos sabemos lo que es correcto. Todos sabemos lo que hay que hacer. Todos sabemos lo que la Biblia dice. El problema es hacerlo y el desafío que eso representa. Ahora, yo quiero insistir, en que esta parte es crucial. Note que el Señor manda al hombre a guardar esos mandamientos para que pueda heredar la vida eterna, aún sabiendo el mismo Señor Jesucristo que eso era imposible. Jesús sabía que era imposible, es más, Jesús sabía que Él no los guardaba. Pero Él le está diciendo, ve y guárdalos. Y Jesús lo sabía porque para uno justificarse delante del Señor guardando los mandamientos, tenía que guardarlos todos de manera perfecta, sin quebrantar ni uno solo en ningún momento de su vida, ni siquiera cuando era niño. Este hombre estaba siendo muy preciso acerca de los requisitos para heredar la vida eterna, pero no estaba siendo honesto en cuanto a su incapacidad para cumplir con tales requisitos. Él lo tenía claro, pero no estaba siendo honesto acerca de sí mismo. Jesús esperaba, y tal vez nosotros también esperábamos, que la respuesta del Señor, del escriba fuera algo como esto: Señor, qué duro es este mandamiento. Y es imposible que yo pueda cumplirlo ahora que lo pienso bien. Por mis propias fuerzas yo no puedo amar a Dios sobre todo, ni tampoco puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Soy un pecador. Necesito que el Señor me perdone mi pecado y tenga de mí misericordia. Si esa hubiese sido la respuesta de este hombre, esta parábola no existiría. La conversación se hubiese terminado ahí. Tal vez el Señor le hubiese dicho, ven, tus pecados te han sido perdonados. Tal vez el Señor hubiese dicho, bueno, ven a mí y tú que estás trabajado y cargado y yo te daré descanso. Pero no, el hombre no respondió eso. ¿Qué respondió? Bueno, de hecho todo lo contrario. La respuesta del hombre es arrogante, es desafiante y todavía pretende seguir mostrando que él es justo delante de toda la demás audiencia. Nada es tan difícil, hermano, como la humildad. Especialmente porque nuestro corazón es un corazón plagado de orgullo que difícilmente va a reconocer su estado de desgracia espiritual. De hecho, la prueba de eso es que siempre que nos preguntan cómo estamos, ¿qué respondemos? Bien. Ni lo pensamos, siempre estamos bien. Fulano, ¿cómo estás? Bien. De hecho, uno tiene que interpretar el bien de acuerdo al tono. Bien. Ah, no estás bien. O a la expresión facial. Bien. Ah, no, estás bien. Porque nos cuesta abrirnos, nos cuesta mostrar nuestra vulnerabilidad. Así que miren lo que hace el hombre. Pero él queriendo ¿me están siguiendo en la lectura? Sí. Permítame hacer un paréntesis aquí. ¿Alguien no tiene una Biblia en la mano? Si alguien no tiene una Biblia, levante la mano para que los hermanos que están atrás le hagan llegar una. Ok. Berenice y Berenice creo que también pidió una y Esas Biblias son de ustedes a partir de ahora. Entonces se pueden quedar con ella. ¿Cuál es el desafío? Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, miren lo que dijo: a ver, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Algunos sugieren que el hombre estaba haciendo una pregunta honesta. Señor, yo no estoy, ahora que lo dice, no estoy seguro si realmente yo he estado amando a mi prójimo, pero a juzgar por el pasaje, por el contexto, parece que más bien el hombre quería que Jesús dejara en claro delante de todos que el prójimo era solo aquellos que vivían de acuerdo a ciertas normas. Es decir, el prójimo es alguien como tú. Y avergonzar así a los muchos otros que seguían al Señor que aparentemente no eran dignos.
Es decir, él quería que el Señor dijera delante de todos, mira, el prójimo son personas como tú, que conocen la ley, personas que aman a Dios sobre todo, personas que, pero no, por supuesto que no. Al respecto de esto, un comentarista, William Hendrickson, apunta a lo siguiente, y cito aquí: había quienes pervertían el mandamiento de Levítico 19:18 de amar a Dios, a tu prójimo como a ti mismo, haciendo decir, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es decir, ellos habían cambiado la ley. Jesús refuta esa interpretación en Mateo 5 cuando dice que eso no es lo que enseña la Biblia, que si tú incluso deseas en tu corazón hacerle daño a alguien, ya eres culpable de homicidio. Un punto de vista aceptado, continúa diciendo Hendrickson, ampliamente parece haber sido que lo que estos escribas enseñaban era ama a tu prójimo al israelita. Sin embargo, los fariseos restringían esto aún más, a saber, ama a tu prójimo el fariseo. Ellos razonaban, esta chusma que no sabe la ley, malditos son. Eso era lo que creían ellos. Y la gente de Qumran declaraba que todo aquel que no pertenecía a su pequeño grupo era un hijo de las tinieblas y debía ser odiado. Fin de la cita. Noten qué es entonces lo que está en la mente de este hombre escriba. Lo que está en la mente de este hombre escriba es que el prójimo eran solo personas de cierta clase o estatus religioso. En el mejor de los casos, el prójimo era un judío. Pero algunos lo restringían y decían, el prójimo son solo los fariseos, o el prójimo son solo los escribas, o el prójimo son solo los que guardan la ley. Es decir, habían reducido el círculo a la mínima expresión, de modo que, según ellos, el prójimo era una especie de élite sagrada. Entonces, ahora cobra un poco más de sentido la respuesta del hombre. Señor, di delante de todos, ¿quién es el prójimo? Para que ellos sepan de una vez que son de mucha más baja calidad espiritual que yo. Eso es lo que está haciendo el hombre. Pero él no sabía en dónde estaba pisando. Él no sabía que estaba hablando con el Padre de la sabiduría. Y aquí viene la respuesta del Señor Jesucristo. Ese es nuestro segundo encabezado, el contenido de la parábola. Ya vimos la ocasión, qué es lo que está pasando alrededor de la parábola, ¿verdad? Ya vemos que el escriba tenía las intenciones que tenía, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver el contenido de la parábola. Respondiendo Jesús como un maestro que era tan excelente, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Así empieza Jesús la parábola. Y en esa parábola encontramos a un hombre, no sabemos de dónde. De hecho, no sabemos si esta era una historia real o era una historia inventada, pero era muy probable que eso hubiese pasado en la realidad. Lo que se nos dice es que el hombre era judío porque descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones y probablemente después de adorar, de haber estado en Jerusalén, él cae en las manos de unos piratas terrestres. Había 27 kilómetros de Jerusalén a Jericó y se descendía de 900 metros sobre el nivel del mar a 300 metros sobre el nivel del mar. Por eso el Señor dice que descendió de Jerusalén a Jericó. Y el camino hasta el día de hoy, de hecho, sigue siendo un camino escabroso. Hay muchas montañas, muchos desfiladeros y son caminos muy angostos. Y normalmente había muchas brechas entre montañas que algunos ladrones aprovechaban para esconderse ahí en la noche. Y usualmente por ser un camino transitado, las personas que bajaban de Jerusalén eran asaltadas muy fácilmente en ese trayecto. El hombre es asaltado, pero es asaltado brutalmente. Yo creo que nosotros podemos identificarnos con eso, especialmente en medio de tanta inseguridad que estamos viviendo por estos días. El hombre es asaltado brutalmente y la idea del Señor Jesucristo es dejar claro que el hombre queda sin ropa y su rostro desfigurado para que no pudiera ser reconocido. Es decir, el hombre quedó como una masa roja, golpeada, hinchada, sin ropa, irreconocible. Es decir, que a simple vista no se podía saber si era fariseo, si era sacerdote, si era judío, si era samaritano, no se podía saber nada acerca del hombre. Eso es un detalle no menor.
Pero luego dice que descendió un sacerdote por aquel camino y de paso era muy común que los sacerdotes, que la mayoría o un gran número vivían en Jericó, normalmente hicieran el recorrido de ir y volver a adorar en Jerusalén. Probablemente un sacerdote al que le tocó turno de adoración estuvo toda la noche adorando, ofreciendo sacrificio, ya va para su casa, cansado, ¿verdad? Y dice el texto que viéndole pasó de largo, lo vio y pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole también pasó de largo. Ahora bien, el levita era como el ayudante o el auxiliar del sacerdote. Bueno, si el sacerdote no hizo nada, pues mucho menos el ayudante. La diferencia entre ambos es que el sacerdote parece que medio lo ve de lejos y se va, el levita se acerca, lo inspecciona y continúa. Las razones, algunos han argumentado que es que los sacerdotes no podían contaminarse porque probablemente era un cuerpo muerto y entonces por eso no. Pero eso es muy poco probable, además porque él no iba para Jerusalén, sino que venía, así que a lo sumo ya había adorado, ¿verdad? Toda esperanza parece que está perdida para este hombre que está tirado ahí en el suelo, desangrándose. Y la historia, Jesús la cuenta de modo que tenga suspenso. Haga de cuenta que ustedes nunca escucharon esa historia en su vida, la están escuchando por primera vez. Y eso tiene suspenso, porque dice, pasó un levita, oh, no hicieron nada. Pasó un sacerdote, tampoco. ¿Y qué va a pasar con el hombre? ¿Se va a morir? ¿Quién llegará a su rescate? Pero antes de eso, permítanme agregar algo más. Jesús está usando aquí un elemento muy común de las narrativas judías, muy común. Parecía un cuento en el que se presenta a dos malos y a un bueno. Eso era muy común. Algunos comentaristas llaman eso la regla de los tres. Parece que los cuentos populares de los judíos solían usar como vehículo la llamada regla de los tres. Comenta Joacín Jeremías en su libro Las Parábolas de Jesús. Entre los mismos judíos debido precisamente a algunas actitudes y acciones de los religiosos, la regla de los tres siempre aparecía en una historia que involucraba a dos religiosos y a un laico. El tercero era el bueno y los dos religiosos eran el malo. Para que ustedes tengan una idea más cercana a nuestro contexto, eso es como los típicos cuentos que uno echa de, había una vez un estadounidense, un canadiense y un colombiano. Uno ya sabe qué va a hacer el colombiano. ¿Cierto? O había una vez un rolo, un paisa y un costeño. Uno ya sabe para dónde va el cuento. Bueno, la regla de los tres era un estilo judío muy común que se incorporó normalmente para hacer una especie de crítica a la clase clerical. Entonces normalmente había un sacerdote, había un levita y había un... Normalmente el tercero era el bueno, porque había cierta aversión a causa de la perversidad y de la maldad, había como cierta resistencia al sacerdocio en la época. Entonces muy probablemente la gente que está escuchando a Jesús está esperando que aparezca ¿quién? Que aparezca el bueno, el laico, judío, el buena gente, el que va a avergonzar al sacerdote y al levita porque resulta ser mejor que el levita. Pero el Señor, tan impredecible como es, tan ingenioso, tan agudo, el Señor dice, pero un samaritano, ¿un qué? Un samaritano que iba de camino, vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, es decir que le previnió la infección y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, que era una especie de puesto de salud de la época, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, que era el salario de 2 días, lo que él demoraba en Jerusalén en traficar y volver. Traficar es negociar, ¿no? En ir, negociar y volver, y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese, probablemente al vender el resto de la mercancía. ¿Un qué? Un samaritano. ¿Un qué? ¿Un samaritano? Yo sé que para ustedes eso no significa nada, pero para un judío, un samaritano era una cosa despreciable. Un enemigo de los judíos por los siglos.
De hecho, los samaritanos y los judíos se enemistaron por allá en los días de los reyes, cuando se separaron en los días de Roboán. ¿Se acuerdan que el reino de Salomón se entregó a Roboán y Roboán no quiso negociar con Jeroboam y el reino se divide? Al norte se van 10 tribus y 2 tribus se quedan en el sur, Judá y Benjamín. Las tribus del sur se quedaron con el templo y la adoración. Las 10 tribus del norte, como no podían venir a adorar, fabricaron su propio templo, establecieron como capital Samaria y adoraban a Dios a través de imágenes. Entonces los judíos de acá decían, esa gente es una desgracia porque ellos han pervertido la adoración a Dios a través de ídolos y han metido cuanta cosa y adoran a Dagón y adoran a Baal y entre ellos a Dios también. Entonces ellos tenían una enemistad casi que era una rivalidad impresionante, como cienagueros y samarios, una cosa así. Barranquilleros y samarios. No era tan marcado. Era mucho más profundo porque era realmente odio. Era odio que sentía un judío por un samaritano y viceversa. Un samaritano por un judío. Los judíos enseñaban a los niños desde pequeños que con samaritanos ni te juntes. Y los samaritanos igualmente a los niños les enseñaban, los judíos no sirven, ellos no te juntes nunca con un judío. De hecho, cuando un judío quería insultar, decir una palabrota, decía, usted lo que es un samaritano, hombre. O sea, ese era el fin de la discusión. Era la peor forma de insultar a una persona. Así que la audiencia del Señor Jesús hizo algo como, un samaritano, Apareció un samaritano en la escena. Era la única esperanza para que ese hombre moribundo no se muriera. Ustedes se imaginan, Jesús sin terminar la historia, ¿verdad? Pero un samaritano, y allá gritó un judío de esos judíos, ya se murió ese hombre. Porque ese samaritano no va a hacer nada por él. Pero no. El giro de la historia es impresionante. El samaritano toma al hombre, le echa alcohol o desinfectante para sus heridas, vino y un aceite para evitar la infección mientras lo toma, lo lleva a su cabalgadura y lo lleva a recuperarse. Yo debo hacer una nota aquí aclaratoria, creo que no muy necesaria, pero solamente para tratar de asegurarme que estamos sacando ideas preconcebidas de nuestra mente acerca de este pasaje. Algunas personas han interpretado este texto diciendo que ese samaritano es Jesús, que el mesonero es el Espíritu Santo, que el hombre golpeado es la iglesia y que luego Jesús lleva a la iglesia al Espíritu Santo y le da 2 denarios. 2 denarios es el salario de un día, y como la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años, eso significa que son 2000 años, o sea que el Señor volverá a los 2000 años. Eso es una locura, porque ese texto no está diciendo nada de eso. Es decir, esto no es un texto encriptado que nosotros vamos a tratar de encontrar el significado aquí, vamos a buscar este símbolo y esto apunta para acá y luego decir el Señor va a venir en el 2034. Pero aunque usted no lo crea, algunos han llegado a ese tipo de conclusiones usando un pasaje tan curioso como la parábola del buen samaritano. Habiendo hecho ese paréntesis, vamos a entrar ahora sí a la tercera parte de nuestro sermón, que es la enseñanza de la parábola. Ya vimos la ocasión, ya vimos el contenido de la parábola, de qué es lo que habla, pero qué es lo que enseña, qué pretendía Jesús con esa parábola. Muy bien, miren lo que dice nuestro texto. Jesús reanuda la conversación después de hablar de esta parábola y le pregunta al hombre, ¿quién pues de estos 3 te parece, personifica la pregunta, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Bueno, la pregunta parecía retórica, ¿verdad? Lo normal era que el hombre hubiese dicho, el prójimo siempre es un sacerdote, el prójimo siempre es un levita. Pero Jesús lo obliga con esta historia a replantear su idea acerca de la identidad del prójimo. El intérprete había preguntado al inicio de la conversación, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús no responde a la pregunta de manera directa, lo pone a él mismo a responder. La respuesta es difícil de pronunciar para aquel escriba.
tienen los ojos enterrados en el suelo. Un samaritano no puede ser mi prójimo según la ley, según los rabinos, según la enseñanza, según lo que yo he aprendido. Tal vez estaba pensando en sí. Hay un silencio. Jesús está esperando la respuesta, pero ni siquiera Él puede pronunciar la respuesta. Sin embargo, cuando por fin se atreve a pronunciarla, Él dice, el que usó misericordia de Él. Qué reflexiva suena la respuesta de este hombre. De hecho, si se dan cuenta, ese no es un detalle menor. El hombre ni siquiera pronuncia la palabra samaritano. Él no dice el samaritano, porque eso era una grosería. Él dice, y quiero que se lo imaginen en un tono verdaderamente reflexivo, el que usó misericordia de Él. Él reconoce que ese hombre había hecho misericordia a un moribundo, aun cuando un sacerdote y un levita no lo habían hecho. Y aquí es donde viene la gran enseñanza del Señor Jesucristo y la gran enseñanza de esta parábola. Ve tú y haz lo mismo. Es decir, ya el Señor se lo había dicho. Ahora ve tú y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entendiendo que tu prójimo puede ser cualquier persona. Pero noten algo. Jesús está pensando en el prójimo aquí en dos formas. En una forma activa, el prójimo es quien hace la acción de benevolencia al hombre, pero de manera pasiva, el prójimo es también el que recibe la acción. El prójimo es el samaritano, pero el prójimo también es el hombre herido. Ambos son el prójimo, porque el Señor Jesús pregunta, ¿quién te parece que es el prójimo del hombre herido? El samaritano. Pero el mismo samaritano había ayudado al hombre herido, que también era su prójimo. La respuesta del Señor Jesús no tiene pierde por ningún lado. Por eso les digo, Jesús era un maestro magnífico. Detrás de eso hay una lógica retórica impresionante. No había por donde Él pudiera escaparse. Qué convencido debía estar este hombre de lo difícil que es cumplir con la ley. Esas palabras, ve tú y haz lo mismo, debieron sonar, retumbar en su corazón. De lo corrompido de nuestro corazón, del pecado y de la religiosidad, de nuestra maldad natural, no sale el deseo de ir y hacer lo mismo que ese hombre. Y ahora el escriba estaba siendo enfrentado a esa realidad. En ese momento el Señor estaba revelando que en realidad Él no era tan bueno como pensaba. Que Él no era tan bueno. Que aunque había guardado por mucho tiempo los mandatos de la ley, no lo había hecho de corazón, sino que lo había hecho solo para obedecer ciertas ordenanzas. Jesús está mostrando aquí el verdadero sentido de la obediencia, que descansa en el hecho de que para nosotros es imposible ser perfectos delante del Señor por nuestras propias fuerzas. Nadie puede ser perfecto delante de Dios. El Señor sabe que el hombre no podía hacer eso por su propia cuenta. Cuando Él le dice, ve tú y haz lo mismo, Él sabía que Él no podía hacerlo. Como lo sabe también de nosotros. Y es por eso que necesitamos poner nuestra fe en quien sí lo hizo por nosotros. Y lo hizo de manera perfecta para que su obediencia se nos sea conferida. Es así como funciona el Evangelio. Yo reconozco que no puedo para poner mis ojos en quien sí lo hizo, para que por la fe, la obediencia que Él acumuló al hacerlo me sea conferida a mí por la fe. Hoy nos encontramos a muchas personas como este hombre, muchas. Cuando tú les dices, ¿tú crees que vas a ir a la vida eterna cuando te mueras? Ellos te dicen, sí, claro, por supuesto, y te lo dicen de verdad, con un corazón convencido. Y tú les preguntas, ¿por qué? Porque yo no mato y no robo. ¿Por qué tú vas a heredar la vida eterna? Pues porque yo nunca he matado a nadie, ni nunca he robado. Interesante. Pero si lo notas,
Cuando una persona intenta justificarse con estos dos argumentos, yo no mato ni robo, o cualquier otro, yo soy buen hijo, soy buen vecino, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, en realidad él está usando los mandamientos para justificarse. No robarás y no matarás, esos son los mandamientos. ¿Cuál es el problema con eso? Es que si ellos van a usar la ley de Dios, es decir, los mandamientos, como una forma de argumentar que merecen la vida eterna por guardarlos, entonces deben probar, número 1, que aman a Dios sobre todas las cosas, número 2, que nunca han usado su nombre en vano, número 3, que siempre han adorado a Dios en la manera correcta. Número 4, que nunca han deshonrado a sus padres. Número 5, que nunca siquiera han pensado en mentir. Número 6, que nunca han robado ni siquiera el azúcar cuando eran niños con la leche clean. Número 7, que nunca, jamás, si son hombres, han mirado a una mujer para codiciarla en su corazón. Que nunca ha habido un ápice de codicia en sus corazones. ¿Sabe quién puede decir eso? Nadie. Porque todos hemos pecado, todos hemos quebrado la ley de Dios. Nadie puede justificarse. Ahora bien, cuando alguien dice yo ni mato ni robo, nosotros deberíamos preguntar, ¿y tú has guardado entonces la ley de manera perfecta? ¿Estás seguro? Porque solamente estamos hablando de los aspectos externos, ahora de los internos. ¿Nunca has odiado a nadie para desear que se muera? ¿Nunca has llamado tonto, fatuo o insultado a alguien, lo cual el Señor equipara al homicidio? O sea, estamos hablando solo de los aspectos externos. Es más, ¿has guardado el día del Señor? Así que la dura realidad es que nadie puede decir delante de Dios que es perfecto para heredar la vida eterna a punta de guardar los mandamientos externos. Y eso nos deja frente a un problema. ¿Y entonces? O sea, y si esa no es la gracia, entonces. No es la gracia que uno haga y después el Señor le dé a uno el premio de recompensa por haber hecho. No. La gracia es que esa ley que Dios da, que esos mandamientos que Dios da, sean para nosotros el espejo mediante el cual Dios nos estrega en nuestra cara que somos imperfectos, que no podemos cumplir su ley, que no podemos vivir de acuerdo con su estándar, que no nos creamos arrogantes de pensar que merecemos la salvación por haber hecho una que otra cosa buena. Dios usa la ley para destruirnos, para acabarnos, para revelar nuestra ruina espiritual, para dejarnos en bancarrota, en quiebra espiritual. Y entonces podemos decir, Señor, estoy en quiebra, necesito a un Salvador. Necesito a alguien que pueda rescatarme. Eso es lo que hace la ley. Ese es el trabajo de la ley. Así que estas palabras, ve y haz lo mismo, suenan como un gran estruendo en el corazón del hombre, porque la verdad es que nadie puede en sus propias fuerzas. No sé si les pasa, pero para mí este ve tú y haz lo mismo es paralizante. La analogía no es perfecta, pero parece como cuando uno le pedía permiso a la mamá para ir con los amigos. Mami, tú me dejas. No, mami, tú me dejas. No, mami, tú me dejas. Y ella misma abría la puerta. Vete. O sea, la puerta está abierta, pero yo sé que no me puedo ir. Por alguna razón mis pies no se mueven, estoy paralizado. Y ella volvía e insistía en un tono aparentemente, vete. Aparentemente más amable. Tú sabías que en el momento en el que cruzaras ese umbral, tú no volvías a esa casa siendo el mismo. El ve tú y haz lo mismo. Ahí está la puerta abierta, hazlo. Ve, cúmplelo. Normalmente uno cuando veía esa puerta abierta que decía, no, mami, yo al final ni quería ir para ninguna parte. Esa gente entra con una recocha y no, yo me quedo aquí mejor. Algo así, esperamos que hubiese sido la respuesta del hombre. Ay, Señor, si tú supieras, para mí eso es tan difícil, Padre, yo necesito que tú me ayudes. Yo no puedo. Así que, mira, y yo quiero hablar profundamente a tu corazón. Si tú estás aquí hoy, viéndote como un pecador, como alguien que no puede hacer nada bueno,
como alguien que ha fracasado, como alguien que no es perfecto, como alguien que está roto y quebrado. Bienvenido al club de los necesitados espirituales. Bienvenido. Tú sabes, a veces la gente dice, yo no voy a la iglesia porque el día que yo vaya se cae, porque yo tengo mucho pecado. Oh, espérate. Eso es exactamente de lo que se trata. Porque el Señor no vino a buscar a aquellos que se creen a sí mismos justos, sino a los que están enfermos. Y esto nos ayuda también a nosotros, hermanos. Si tú estás aquí y entonces tú estás quejándote porque tú, ay, ese hermano cómo peca. Eso es como que tú vas a un gimnasio y te quejas porque hay un gordito haciendo el trabajo para rebajar. Ay, no, yo no voy a ese gimnasio porque va mucho gordo. Yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas, porque hay muchos pecadores. No, pues espérate. No te vayas porque se va el último reducto de santidad de este mundo. No abandones la iglesia. Bienvenido al club de los necesitados espirituales. Los mismos que al arrepentirse encuentran reposo y descanso en el Señor. Bienvenido, si tú estás aquí así, al descanso en Cristo Jesús. Bienvenido. Algunas aplicaciones finales de esta parábola. Número 1, como aplicación. Como creyentes nosotros somos llamados a mostrar misericordia. Y obviamente somos llamados a hacer el bien con los necesitados. Es cierto, como dice Gálatas, que debemos hacer el bien primeramente a los de la familia de la fe. No significa que no haya un segundamente. Significa que ayudamos a los de la familia de la fe, mientras también mostramos gracia y ayudamos también a los que más lo necesitan. Esa es una marca del cristianismo. Eso es algo que la iglesia ha entendido por siglos. Los orfanatos, los hospitales, las organizaciones como la Cruz Roja, por ejemplo, fundada por Henry Dunant, un protestante reformado de Ginebra, Médicos Sin Fronteras, etcétera, son iniciativas que surgieron de la fe cristiana, surgieron del cristianismo, porque esa es la muestra y el testimonio al mundo de lo que Cristo ha hecho. Ayudar al necesitado, venir a salvar al necesitado. Así que no nos cansemos de hacer el bien en cuanto tengamos la oportunidad, porque esa es la religión pura y sin mácula. Ayudar a los huérfanos y a las viudas y a los necesitados y a los presos en sus prisiones. Y no estamos promoviendo un evangelio basado en el activismo social, pero si realmente hemos sido alcanzados con misericordia, nosotros vamos a extender misericordia a aquellos que la necesitan. Segundo lugar, o segunda aplicación, aquí en esta parábola hay también un poderoso mensaje para nosotros sobre el amor a nuestros enemigos. Amor a nuestros enemigos. Muchas veces llenamos nuestros corazones de venganza y un deseo por el mal en la vida de aquellos que han obrado contra nosotros. Pero si algo nosotros aprendemos del ejemplo de Jesús, en esta parábola y del ejemplo de Jesús mismo, es que el verdadero creyente debe amar incluso a sus enemigos. Y eso implica que si tiene sed, le das de beber. Que si tiene hambre, le das de comer. Pues haciendo esto, ablandará su corazón como ascuas de fuego ablandan la masa, ablandando su cabeza. Eso es algo que va contra la cultura, contra lo que nosotros aprendemos del mundo. La cultura enseña completamente lo contrario. Si te dan, da. Si te pegan, devuelve. Pero el Señor enseña otra cosa. La religión pura y sin mácula demanda eso. Y si hay algún rencor en tu corazón aquí contra alguien, ¿guardas algún odio dañino? Algo que hayas atesorado contra alguien que tal vez no has podido reconocer que te ha hecho daño. Mira hoy a Cristo, quien es la fuente principal del perdón, y ama incluso a aquellos que por los que no tienes ningún motivo para amarlos. No hay ningún motivo en ellos para amarlos. Pero el Señor nos llama a amarlos, porque exactamente eso es lo que Él hizo con nosotros. No había ningún motivo para que Él amara a nosotros, que éramos sus enemigos. Pero Él nos amó. Otra cosa llamativa en términos prácticos es que el escriba fue donde Jesús pensando que su vida estaba resuelta. Él estaba creído que Él no tenía ninguna deuda pendiente.
Y resultó que la realidad era otra, que él debía apenas empezar a trabajar para arreglarla, porque estaba bien torcida. Muchas veces nos sentimos así, ¿verdad? Sentimos que vamos lo más de bien, como cuando tú presentas las pruebas ICFES. ¿Cómo te fue? Súper. No, nunca había, mira, el cerebro lo tengo caliente. ¿Cuánto sacaste? No esperé que me pasara eso. Me tomó por sorpresa. Como que estaba convencido en ese examen y de repente, A veces sentimos que vamos en el camino correcto y luego nos encontramos con la palabra. Y dice, ese no es el camino correcto. Este es el camino correcto. Es doloroso al principio, cuesta admitirlo al principio. Parece que el mundo se derrumba frente a nosotros, todo nuestro proyecto de vida, como lo habíamos planeado en la mente, se derrumba. Pero estás cayendo en las manos del Señor. Y en sus manos, nosotros estamos sin temor y sin miedo. Mientras sigamos a Cristo, nuestro destino está seguro. Porque ¿de qué nos sirve haber construido algo que sabemos que al final será derribado? Simplemente para tener el placer de haber hecho lo que quisimos. No, si el Señor derriba nuestra vida ahora y cambia nuestros planes ahora, pues bienvenido, Señor. Quisiera caminar el resto de mi vida siguiendo tus planes, pero llegar al destino seguro antes que seguir en mis planes, aunque yo los creía correctos, y encontrarme con que no me llevaron al destino seguro. Otra aplicación importante, muy importante, es acerca del peligro de una religión externa solamente, de solo apariencias. La fe del sacerdote y el levita parece que era evidente solo en el templo, pero cuando nadie los veía, vivían como si Dios no existiera o como si Dios no fuera el centro de sus vidas. Mis amados, nosotros hemos de vivir como creyentes en todo lugar y en todo momento de nuestra vida. No podemos tener una fe solamente de Jerusalén, pero que se nos olvida en el camino hacia Jericó. No podemos ser creyentes que solo sirven para adorar al Señor los domingos en un recinto mientras otros ven, sino que debemos serlo incluso en cualquier circunstancia. Finalmente, amados hermanos, recordemos que Él ha cumplido la ley por nosotros. Hemos insistido en eso. Él ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Cuando la religión no pudo hacer nada por nosotros, Él mismo descendió de su comodidad para salvarnos a nosotros que estábamos perdidos, muertos y moribundos, sin esperanza en nuestros delitos y pecados, aún más de lo que nosotros pudiéramos admitir. Él nos limpió las heridas, limpiando nuestro pecado. Y nos dejó al cuidado de su palabra. Y ha prometido volver para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Mis amados, la deuda ha sido pagada. El Señor lo ha cumplido. Él nos ha justificado por su gracia. El Señor nos ha salvado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por concedernos el privilegio de venir, Señor, a esta parábola tan maravillosa, Señor, donde no solo podemos ver la realidad de nuestro pecado, sino también al Salvador que nos ha redimido. Gracias, Señor, por concedernos también el poder mirar nuestra realidad y darnos cuenta, Señor, que en muchas áreas en las que nos hemos creído victoriosos hemos fracasado y que espiritualmente necesitamos, Señor, de la ayuda del que ha cumplido la ley por nosotros. Señor, gracias por recordarnos que aquello que el mundo ve como un fracaso, para nosotros es el inicio de nuestra victoria. Cuando nuestra vida se ve derrumbada, cuando nuestros proyectos, los que nosotros construimos con nuestra fuerza, se ven derrumbados y en el suelo, tal vez a los ojos del mundo es un fracaso, pero a los ojos de Dios es el inicio de la construcción de una nueva realidad para nosotros, basada en Cristo, en sus promesas, en su palabra. Gracias porque tú tienes que deshacernos para hacernos de nuevo. Gracias porque nos quiebras como el alfarero quiebra la vasija para hacer de ella un nuevo barro y una nueva vasija. Gracias por quebrarnos, Señor, por medio de tu ley y mostrar nuestra realidad y conducirnos a Cristo. Señor, si hay alguien aquí que no es salvo, que no ha abrazado la fe,
que no te ha visto como un Salvador, concédele ver, Señor, que el camino de la autojustificación es un camino incansable, Señor, que van a estar perseverando en él y que nunca verán respuesta, porque nunca podrán ser perfectos. Pero tú nos mandas a ir a ti, Señor, el que es perfecto, para que nos abraces y camines con nosotros por ese camino de perfección. Señor, si hay alguien que aún no ha puesto su fe en ti, que tu Espíritu Santo en este momento, Padre, le traiga convicción y pueda mirarte como el único y suficiente Salvador de su alma. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.